otro lado, las solicitaciones son mucho más complejas. El viento produce acciones en las edificaciones que no pueden considerarse en el término normal que ustedes hablan de cargas. En otros casos aparecen, digamos, las solicitaciones por sismos. Con los sismos crean solicitaciones a las estructuras que son mucho más complicadas y más delicadas que las cargas en sí. Asentamientos diferenciales, porque el suelo seguramente del lugar no tiene la capacidad portante que ustedes necesitaban para ello, y hay un sector que se hunde o que tiene problemas, van a ocasionarle solicitaciones a las columnas, a las vigas, a los pórticos, que probablemente ustedes no las han previsto. Por un lado tenemos estas solicitaciones y por otro lado tenemos quién es el que recibe todas las cargas, las solicitaciones que se producen en las edificaciones del suelo. Habíamos dicho que el suelo en Santa Cruz es extremadamente malo. Yo no he tenido la suerte, aunque no creo en la suerte, la oportunidad podría ser más bien dicha, que en ninguna parte donde he construido he encontrado suelos con un buen valor soporte. Acá directamente un buen suelo para Santa Cruz es 0,8, 0,7, 0,9 kilos por centímetro cuadrado, cuando en otros lugares fácilmente se puede llegar a 3 o 4 kilos por centímetro cuadrado. Por eso es que la mayoría de las edificaciones acá, cuando se hacen en altura, requieren fundaciones indirectas, es decir, mediante la utilización de pilotes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de lo que hemos hablado? Una pregunta, Inge. Claro. ¿A qué se refiere a eso del valor del suelo con 1.2, 1.3 y en otros lugares 3? No, 0,8. Es la capacidad portante del suelo, 0,8 kilos por centímetro cuadrado. Cada centímetro cuadrado solamente soporta 0,8 kilos, mientras que en otros casos, ¿verdad? Son 3 kilos por centímetro cuadrado. Cada centímetro de suelo soporta 3 kilos. ¿Me entendió? Entendido. Eso vendría a ser el soporte a compresión, ¿no? Claro, a compresión. A Entendido. compresión. Pero obviamente que las fundaciones no solamente están sometidas a compresión, pueden estar sometidos a compresión, a flexocompresión, a flexotorsión y compresión. Eso no se preocupen mucho ustedes, porque obviamente el estudio del suelo y el cálculo de la edificación no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer personal especializado en cada una de las áreas. Yo tengo muchísima experiencia en cálculos, en todas esas cosas, pero sin embargo, cuando se trata de edificios en altura que nosotros hemos construido, es requerido el estudio y he ido a buscar personas que sean expertas en ese tema, en fundaciones. Cada vez se va especializando las cosas más y ustedes, para empezar sus trabajos, ya no hay los anarcoindividualistas. Antes el arquitecto era el que hacía la parte eléctrica, la parte sanitaria, la parte del cálculo, la parte del diseño, la parte de la construcción, todo. Hoy en día, cuando usted tiene un edificio en altura o un edificio de cierta importancia, necesita o requiere trabajar codo a codo con el calculista, codo a codo con el que va a diseñar las fundaciones, codo a codo con el que va a diseñar la parte eléctrica, la parte sanitaria, la parte de aires acondicionados, porque hoy en día es un elemento extremadamente importante. Y cuando se tienen, por ejemplo, ductos de aire acondicionado, no son, y para aire acondicionado central, no son pequeños. En algunos casos, los más pequeños tienen 40 por 60 centímetros. En el caso del Hospital Obrero, teníamos nosotros ductos que tenían 1,40 m por 2 metros de alto. Es decir, que entraba una movilidad por ahí. Entonces eso tenemos que considerar en el proyecto, porque si tenemos 40 centímetros, los ductos de aire acondicionado,
y son 10 pisos, son 4 metros, es decir, que prácticamente 4 metros se comió solamente los ductos, porque a nadie le va a gustar tener dentro de su sala, dentro de su living, de su comedor o de su dormitorio, el tubo de aire acondicionado. Entonces, necesariamente van a tener que trabajar con esas personas. Habíamos visto que siempre que sea posible, los replanteos de los lugares donde se van a hacer las fundaciones deben hacerse con equipo óptico. En este caso, ese señor que está ahí está trabajando con una estación total. La diferencia entre esa estación total, que con ella se pueden sacar ángulos, se pueden sacar distancias, se pueden sacar altura, todo en un solo equipo. Antes no había distanciómetro y usted tenía que agarrar y medir con una cinta. Con el teodolito medía los ángulos y con un nivel medía las alturas. Entonces, habíamos dicho también que es muy importante el replanteo y que la mayoría de las edificaciones antiguas en Santa Cruz tienen problemas de replanteo. Habíamos visto también que necesitamos mover suelo, en algunos casos para rellenar, porque el terreno seguramente no está en una depresión, o en otros casos necesitamos excavar, porque seguramente hay un terreno sobrante en la zona o en el lugar. O por último, necesitamos excavar para ejecutar un subsuelo. Como todos sabemos acá y casi en todas partes del mundo, cuando hacemos edificios, por decir algo de comercio, la parte más importante es la planta baja. Ya para la planta alta ya nadie sube, le cuesta subir a la gente, por eso lo más peleado son los locales de abajo. Pero cada edificación requiere una cierta cantidad de parqueos por norma, y si usted los parqueos los deja en planta baja, va a perder la parte más importante que tiene para la venta, que es el primer piso. Por lo tanto, en muchos casos se utilizan los parqueos en subsuelo. Hay edificios en otras partes que tienen 2, 3, 4, 5 niveles de subsuelo para abajo. Acá tenemos otro problema. Pregunta de examen, anote. En muchos lugares, como en Las Palmas, como en la zona esa del kilómetro 6, carretera doble vía La Guardia, tenemos más agua a menos de 1 metro de profundidad. 1 metro, unos 50, tenemos napa freática. ¿Qué significa? Gran cantidad de agua. Y si nosotros queremos hacer un subsuelo en ese lugar, ¿qué va a ocurrir? Para que comencemos a cavar, vamos a tener el subsuelo en medio del agua. Y ya cavar en terreno seco es problemático. Peor va a ser en lugares donde hay gran cantidad de agua. Y para deprimir se necesita un sistema muy complejo de bombas. Entonces tiene que estar bombeando las 24 horas del día para dejar seco el lugar donde va a trabajar. Y en este caso no puede parar el bombeo. Y tiene que trabajar con hormigones de alta resistencia inicial, tiene que tener muchísimo cuidado con las edificaciones vecinas, porque puede ocurrir que esas situaciones de alguna manera interactúen con las fundaciones de las edificaciones que están alrededor de su edificio, y puede ocurrir que en esos lugares se produzcan asentamientos, partiduras y rajaduras que obviamente le van a cobrar a usted esas consecuencias. ¿Dudas hasta ahí? En la mayor parte de la ciudad de Santa Cruz los suelos son arcillosos, y la arcilla es el material más sensible que hay a la humedad. Al aumentar de humedad puede tranquilamente, se hincha y aumenta hasta 10 veces su volumen. Ha habido casos, por ejemplo, ocurrió ahí en la calle Guatemala y Segundo Anillo, que directamente colocaron los tanques, había ahí un surtidor, colocaron los tanques de combustible directamente sobre el suelo, sin usar lo que dice la norma, que hay que hacer un nicho de hormigón, y dentro de ese nicho de hormigón se tiene que colocar el tanque. En caso de pérdidas, esa pérdida no contamina el suelo. Lo mismo ocurrió en el kilómetro de la carretera de ida a Cotoca, del Cuarto Anillo, la primer surtidor que hay ahí, o había, la misma cosa, lo enterraron directamente el tanque en el suelo.
como consecuencia de la subpresión, la modificación de los volúmenes de arcilla, en ambos casos lo botó el tanque, lo sacó de su sitio, y en el caso de la carretera Cotó, que estaba ahí al paralelo al cuarto anillo en la calle Guatemala, se salió del lugar. Entonces, los terrenos arcillosos son muy complicados para hacer fundaciones, muy complicados. Y cuando yo cambio el suelo, no puedo utilizar ese suelo del lugar, tengo que cambiar por un suelo de mejor capacidad portante. Si lo que voy a colocar está confinado, es decir, no tiene posibilidades de fluir a ningún lado, el mejor material de relleno por lejos es el suelo arenoso. Por lejos, suelo arenoso o arenoso con ripio, ¿no es cierto? Ripio y arena, que llaman ripio bruto. En ningún caso utilizar la arcilla como un elemento de relleno. Ese material tenemos que sacarlo, como habíamos visto, extraer ese material, no sacarlo y dejarlo al lado, sino lo ideal sería que una vez se produce la excavación, todo ese material tiene que salir del recinto donde estamos trabajando en la edificación. También habíamos visto que es importante el tipo de suelo que nosotros vamos a cavar, la capacidad, si es un suelo muy consolidado, si es un suelo que está muy blando. Si es muy blando se va a deformar, si está muy consolidado tenemos que trabajar con unos equipos especiales. De mi experiencia, yo le comento que en una oportunidad nosotros hicimos unos tanques, unas cisternas para la empresa Caramelos Watts, de Ida Camiri. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Inicialmente yo le había propuesto que ese silo esté 2 metros enterrado y 2 metros para arriba, en el entendido que de esa manera estructuralmente funciona mejor. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Yo dejé a la gente cavando, bueno, en ese tiempo no había celulares, no había nada, y volví como a la semana y no habían cavado ni siquiera 40 centímetros. Nunca vi un suelo más consolidado que ese. Nunca. Usted agarraba la picota y rebotaba. Era como cavar directamente en piedra. Intenté hacerlo con equipos mecánicos, con una gallinita. Mire, raspaba, rasguñaba, pero no entraba. En ese tiempo no habían los equipos que hay ahora, ¿no es cierto? Martillos neumáticos y demás para eso que se rompen hormigón para cavar. Entonces retiré a la gente y lo que hacíamos era echarle agua, esperar al día siguiente y se podía cavar, y así sucesivamente. Y en otro lado, ahí en el tercer anillo y Paraguay, el surtidor que se llamaba Guapay antes, una arcilla, pero tan expansiva, que usted cavaba, usted agarraba la arcilla con la mano y sacudía y no salía. Tenía que ser peor que si fuera jalea, era. Metía la lampa y no podía sacar sacar el material, era con la mano para sacarla. Nunca yo vi un material tan expansivo como ese de ahí de la Paraguay tercer anillo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso no hay que tacañar y siempre es bueno hacer un estudio de suelo cuando la edificación tiene una cierta importancia. Porque un estudio de suelo de un pozo, hasta los 10, 12 metros, mínimo le cuesta $400. Y si ustedes no lo previeron, ya comienzan a sacar plata de su bolsillo. La existencia de agua es fundamental. Entonces, hay unas palas que las venden los menonitas, se llaman palas bizcacheras, son rotativas y usted va sacando y con eso los menonas cavan a pulso, han cavado hasta 30 metros de profundidad. Entonces, es muy sencilla la utilización de esas palas. Y si tiene una edificación de 2 plantas, 3 plantas y demás, y no quieren hacer un estudio de suelo, con esas palitas van cavando y pueden tener una idea a qué profundidad está el agua, tener una idea de qué suelo hay bajo
que hay en el subsuelo, para sobre eso agarrar y tomar decisiones sobre el tipo de fundaciones que van a utilizar. Ahora, las excavaciones van a depender de los volúmenes y como le dije en este caso que yo le contaba de esa arcilla tan consolidada, no podemos utilizar ni siquiera equipos mecánicos. Porque la gallinita esa, mire, solamente como rascar piedra. En ese caso, en otros lados se utilizan explosivos, se utilizan otro tipo, pero acá no es tan sencillo, digamos. Las excavaciones manuales se refieren, digamos, a excavaciones que tienen máximo 1,50 m. Después de 1,50 m se requiere entibar por el peligro que significa un derrumbe. Y una vez que se derrumba algo, ya sea un pozo ciego, ya sea un muro que estén por construir ustedes, el borde del suelo, y aprisiona a alguna persona, tienen 2 minutos. Después de 1 minuto directamente, de 2 minutos, muy difícil que viva la persona. Por eso, cuando se hacen estos trabajos muy riesgosos, tienen ustedes que estar presentes en el lugar. Aquí podemos ver, por ejemplo, una excavación manual, y aquí tenemos un problema, que están echando la tierra, de ahí inmediatamente debe sacársela del lugar, porque esa tierra no se puede volver a utilizar. Todo esto habíamos visto la clase pasada, ahí vemos una excavadora muy grande. Una pregunta, Inge. Sí, disculpe, claro. ¿Por qué no se puede usar la misma tierra de la que cavaron del mismo suelo? Primero porque en ese lugar va a vaciar los cimientos, entonces parte de ese suelo ya no lo van a utilizar. Segundo, porque los primeros 20, 30 centímetros del suelo están contaminados. ¿Qué significa eso? Tienen material orgánico, o tienen grama, tienen paja, tienen raíces, tienen hojas, ¿comprenden? Y ese material, una vez usted lo utiliza, se pudre, y al podrirse disminuye de volumen, y es posible que hayan asentamientos muy, pero muy grandes. En una oportunidad, me llamaron a ver una casa de 2 plantas que se estaba partiendo, se estaba rajando, y yo fácilmente me puedo dar cuenta si esa rajadura es solamente estética o es estructural. Era una rajadura estructural. Y le pregunté al señor si por ahí no pasaban cañerías, no pasaban. Si por ahí pasaban instalaciones sanitarias, no pasaba. Instalación de agua, no pasaba nada. Entonces le digo, habría que ver. Ya me dijo, cualquier rato lo vemos. Me volvió a llamar después de mucho tiempo, ya se había abierto mucho más. Entonces le dije, hay que agarrar y cavar. Ahí tenía una zapata y ver qué es lo que hay debajo, ¿no? O si le ve gente, apuntalamos la parte esa y comenzamos a cavar y me decían, no hay nada, ingeniero. Tiene que haber. En ingeniería, en arquitectura no existen los fantasmas ni los extraterrestres. Cuando hay un problema siempre hay una razón para ese problema. Cuando de repente me dice toc toc, parece que hay una tabla. Bueno, a ver, le dije, caben alrededor. ¿Qué era lo que habían hecho? Cortaron un mango, lo cortaron, y como estaba más bajo, lo rellenaron encima. Y todo lo que ve usted en un mango allá arriba, la rama, es lo mismo que allá abajo. Tuvimos que sacar todas las raíces, le entraron 4 volquetadas de piedra ahí abajo. ¿Por qué? Porque enterraron, ¿verdad?, un tronco ahí. No tuvieron el cuidado de sacarlo y eliminar todo rastro de raíces. En otros lados se utilizan excavaciones con explosivos. Ya le conté yo que en el Shopping Center Norte de La Paz, yo fui ahí cuando estaban haciendo una excavación para ampliar el garaje y lo hacían con explosivos. Acá, felizmente en Santa Cruz, no lo hacemos nosotros en las edificaciones aquí en la ciudad. Sin embargo, se utiliza mucho explosivo en carreteras, digamos. Sobre todo, en una oportunidad yo vi que hubo un derrumbe, una piedra, tendría por unos 10 por 10 metros, que tapó totalmente la carretera. Imposible moverla esa con equipos pesados, ni con oruga, ni con nada. Tuvo que venir una gente y colocar explosivos para fragmentar las rocas para sacarla del camino. Ahí podemos ver, por ejemplo, ya lo habíamos visto estas imágenes, cómo se hacen las perforaciones y se colocan los barrenos y se puede ver al costado los saldos que producen estas explosiones. Son
pequeñitas, es decir, se hacen con mini explosivos, si se puede llamar así. Entibado, esto es lo más importante. Son los apoyos que le damos a los muros para que no se derrumben. Cada vez que usted hace un corte, está alterando un estado de equilibrio que había en ese lugar. Yo deseara que lo hagan hoy en día, necesito que lo hagan. Agarren ustedes un depósito cualquiera y agarren arena y lo van echando despacito así sobre el suelo. Y a ver que se forma como una lomita así, como un ángulo. No importa cómo lo pongan, el ángulo siempre va a ser el mismo. Si agarran azúcar también, va a pasar lo mismo. ¿Y qué pasa si yo agarro con un cuchillo y le corto un pedazo de eso y lo saco? ¿Qué va a pasar? Se derrumba, se deshace. Se va a derrumbar. Eso es lo que pasa en la carretera, digamos, la doble vía a Cochabamba, ahí de ida a Samaipata, porque al cortar para hacer la carretera, ¿verdad? Han alterado ese equilibrio. Y ese ángulo que forma se llama ángulo de fricción interna. Entonces, para que no se y todavía, si yo tengo una edificación al lado, eso todavía presiona más para que se pueda romper el suelo en el lugar donde estoy cavando. Entonces, necesariamente tengo que agarrar y entibar. Hoy en día, poco se utilizan las maderas, se utilizan más bien tablestacas metálicas. Aquí hay una empresa que agarra y coloca, tiene un sistema que lo hace por vibrincado. Agarran las planchas de 6 metros de profundidad, de 6 metros de altura, 5 metros, 4 metros, lo que sea, las ponen sobre el suelo y comienzan a generar una vibración hasta que encuentran la vibración que entra en resonancia el suelo. Y tras que entra así, lo apretan y directamente, perdón un segundito. Muy bien, entonces, con eso, con ese vibrincado se van colocando las tablestacas y es el sistema más seguro que existe. Pero es un trabajo muy caro, es una empresa que tiene prácticamente una exclusividad en ese tipo de trabajo y obviamente una seguridad pues muy, muy grande. En otros casos, directamente se colocan las tablestacas y se las va golpeando. Se va golpeando ahí, se puede hacer, nunca debería hacerse, pero lo hacen con la misma excavadora, van golpeando. Eso es dañino para todo el sistema hidráulico que tienen esos equipos. Y una vez que usted terminó de hacer el trabajo, de la misma manera agarra el equipo ese, comienza a vibrar y lo saca como saca usted un cuchillo que lo haya puesto en una sandía, digamos así. Mucha facilidad. Esto también resuelve el problema en el caso de que tengamos que cavar con agua, porque no se derrumban las paredes vecinas. Sin embargo, en el fondo, necesariamente vamos a tener que deprimir la napa para poder trabajar en él. Ustedes deberían, como ya les dije, pero no lo han hecho seguro, visitar algunos lugares donde se están haciendo este tipo de trabajo, porque dice que una imagen vale más que 100 palabras. Aquí podemos ver, por ejemplo, este son uno de los equipos más usados aquí en Santa Cruz, le llaman la gallinita. En la parte de atrás tiene una excavadora y en la parte de delante tiene una pala cargadora. Por eso dice, la profundidad y el volumen a rellenar definirán la metodología. En algunos casos es con un equipo pequeñito como este, en otros casos se requieren grandes equipos mucho más pesados. La compactación
el equipo que nosotros vamos a utilizar para compactar el suelo con el cual rellenamos, también va a depender de los volúmenes y del tipo y del dónde y del espacio. Aquí podemos ver a mano izquierda un compactor de plancha, a mano derecha un saltarín. El saltarín se utiliza con ventaja sobre todo en los lugares donde hay zanja, cuando es muy angostito. Y la plancha esa se utiliza más cuando es un terreno mucho más grande, una superficie plana. Sin embargo, cuando los volúmenes son muy grandes, ya no se puede utilizar ninguno de esos dos y se tiene que utilizar ya un rodillo vibrador mucho más grande y de mucho mayor capacidad. El suelo debe tener una humedad óptima. Se hacen ensayos de laboratorio para determinar cuál es la humedad óptima. Eso seguramente ustedes no lo van a ver nunca, pero en ingeniería, en suelo, lo primero que nos enseñan es determinar, hay un ensayo que se llama Proctor, que con ese se determina la humedad óptima. Si usted le pone más agua, no compacta. Si le pone menos agua, tampoco compacta. Entonces hay una humedad óptima, que es la humedad que tiene que tener el suelo durante el proceso de compactación. Si tenemos solamente arena, una recomendación, solamente dejando una manguera que chorree, van a ver que el suelo por sí mismo se va a ir compactando, por sí mismo va a ir disminuyendo de volumen, es decir, se va a ir apisonando. Pero si tenemos suelos arcillosos, no se puede, se puede compactar el suelo arcilloso con otro sistema, que son rodillos patecabra. En el caso, por ejemplo, los suelos granulares compactan de arriba hacia abajo, mientras que los suelos cohesivos compactan de abajo hacia arriba. Por eso los pliegos establecen que el máximo espesor de suelo que usted puede poner por capa no debe superar los 20 centímetros. Entonces usted agarra, coloca una capa de 20 centímetros, compacta. Y esa capa tiene que tener la humedad óptima. Otros 20 centímetros compacta, otros 20 centímetros y compacta. El rodillo liso es para materiales, como le dije, granulares. Dentro de los materiales granulares tenemos la piedra, el ripio, la arena y los suelos cohesivos, que es las arcillas, los limos, se hace con pata de cabra. Aquí podemos ver a mano izquierda un rodillo, ¿no es cierto?, para suelos granulares, ese que dice JCB, y a mano derecha podemos ver un rodillo para suelos cohesivos, pero no tan cohesivos, suelos que tienen algún tipo de cohesión, que se utiliza mucho en carretera. Se utiliza el rodillo ese que usted ve que se llama rodillo pata de cabra. Estos equipos se justifican cuando los volúmenes son grandes. Nosotros en este momento estamos haciendo las bases de unos silos ahí en Guarne y hemos utilizado este rodillo de la izquierda para compactar. No las placas, no los saltarines, porque necesitábamos tensiones que con esos otros equipos no se pueden lograr. Y podemos ver a mano izquierda, ¿no es cierto?, cómo, mire la cantidad de equipos que están trabajando ahí. A mano derecha podemos ver directamente lo que va a hacer esa edificación una vez que se termine. Estos son imágenes tomadas de lo que es el World Trade Center, lo que fueron las famosas Torres Gemelas, que fueron demolidas por los terroristas, y ahí podemos ver las nuevas edificaciones que se están haciendo. ¿Dudas hasta ahí? Disculpe, ingeniero, anteriormente dijo de la activación, ¿son como unas tipo trinchera? Disculpe. Entibados, no, son directamente los equipos que usted utiliza para que no se derrumbe el material, ¿me entiende, no? Cuando digo entibado. que los suelos... Sí. Si los suelos son arenosos, cuando usted cava se va a derrumbar,
pero tiene que ponerle un soporte, a ese soporte para que no se desforone. Una vez que usted cava, se conoce como intibado. La norma establece que cuando la excavación es más de 1,50 tienen que utilizar intibado. Acá no se ve. Acá no se ve intibado, lo vamos a ver posteriormente. No se ve imágenes de intibado, pero fíjese usted que aquí ya van cavando y es posible que se vaya derrumbando ese tipo de cosas. Acá no, porque están excavando en roca, ¿no? Vamos a ver si podemos ver. No tenemos imágenes de entibado. Me voy a buscar para la próxima clase. ¿Dudas hasta ahí? Si ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo, contrastan lo que nosotros estamos hablando aquí con lo que hay en la zona, en el lugar, definitivamente no vamos a avanzar nada. Tienen que ir, mirar, pedir permiso, observar, para que les quede claro los conceptos que nosotros estamos hablando acá. Muy bien, vamos a dejar acá, vamos a ir despacio, seguimos la próxima clase. Una vez que terminemos todos estos temas, va a haber un examen parcial presencial. Así que vayan tomando apunte de lo que estamos hablando. Disculpe, ingeniero, ¿el examen presencial, o sea, va a ser escrito? Escrito. Escrito. ¿Y no va a dar algún cuestionario para poder estudiar o algo así? Voy a tratar de hacerle un cuestionario. Gracias, ingeniero. Bueno, hasta luego.